Descargo de responsabilidad, no soy el autor y no me pertenece nada de lo subido, solo subo. En la descripción dejaré el link para la historia original, por favor apoyar el material original y al autor para que sigas subiendo y actualizando fics, gracias. Capítulo 4. Mucha gente participando en la elaboración de teorías, haciendo buenas preguntas y demás, siempre me esforzaré por responderlas si puedo. Pero prefiero hacerlo en un capítulo para ser honesto. Por lo tanto, es posible que encuentre algunas respuestas a las preguntas planteadas por muchos en este capítulo. Esa pequeña cosa de desbloqueo de aura de Nicholas, por cierto, es algo que me encantaría traer a más puntos en común en el fandom. Solo escuchamos a Pirra haciéndolo en el programa, por lo que mucha gente asume que siempre sería lo mismo, como un canto estandarizado. Sin embargo, me gusta pensar que podría ser diferente. El aura tiene que ver con el alma, así que si una persona va a usar su alma para desbloquearla de otra, entonces tal vez debería estar diciendo algo profundamente personal sobre sí mismos o sus puntos de vista. Así que me gusta deslizar diferentes en mis fics. En Profesor Ark escuchamos a Román, en este fic escuchamos a Nicholas. Una vez más, no estoy diciendo que cambie nada, pero sería un poco más de construcción de personajes, y específicamente algo para Pirra también. Ya que significaría que su cita es su punto de vista específico sobre las responsabilidades de un cazador, etc. Espero que todos disfruten, y gracias por todos los pensamientos y comentarios. Beta. Tonto de la universidad. Capítulo 4, Primer contacto. El primer instinto de Jaune al despertar fue permanecer en silencio. Tal vez eso decía algo sobre cómo se había desarrollado como persona, o tal vez las experiencias por las que había pasado. De cualquier manera, la precaución paranoica le había salvado la vida en numerosas ocasiones y no le costaba nada si no había nada malo. Con los ojos cerrados, forzó los oídos. Casi pudo distinguir la conversación amortiguada de sus padres, y luego el pitido rítmico del equipo del hospital. Estaba vivo, entonces, eso fue bueno. Podía recordar vagamente las últimas palabras antes de que la oscuridad lo hubiera llevado. Un encantamiento que era demasiado familiar, pero también nuevo. Su padre nunca había desbloqueado su aura antes, la primera vez había sido Pirra. Después de eso, ¿a quién pudiera pagar para desbloquearlo? Por lo general, algún cazador errante podría cruzar en el desierto. No importaba cuándo y dónde lo desbloqueara, siempre se aseguraba de que estuviera activo antes de llegar a Beacon. Después de todo, no había necesitado fingir su camino a la escuela durante mucho tiempo. Dijo que todavía podría dormir, pero que ahora está estable. No debería haber ningún riesgo, a menos que algo salga mal. Ese era su padre, el timbre profundo de su voz estaba teñido de agotamiento. Como si el sueño no hubiera sido algo que hubiera podido alcanzar. Algo ya salió mal, si Seo Juniper, 2 Grimm no solo se acercaron a la casa, sino que casi nos matan a todos. ¿Qué demonios pasó con el reloj? No lo sé, esa respuesta no pareció complacer a su madre, porque Jaune podía sentir su enojo desde donde yacía, pero lo descubriré, ten la seguridad. Si alguien estaba aflojando, personalmente los asaré sobre un fuego. No me gusta este Nikki. Pensé que dijiste que no lo entrenaste, ¿dónde aprendió a pelear así? Probablemente fueron instintos. El miedo puede hacer mucho para darle a una persona motivación e inspiración. No lo pienses. ¿Cómo no puedo? Casi muero, solo para encontrar a mi hijo corriendo hacia un enorme monstruo con nada más que sus propias manos. Jaune sintió un pequeño destello de algo de emoción, pero lo enterró, haciendo lo que pudo para permanecer quieto y mantener su respiración profunda. Su madre ni siquiera imaginó lo que era para todos ellos también. Verla parada allí con esa sonrisa amorosa mientras aceptaba la muerte para que pudieran vivir, fue demasiado cruel. SHHH, tú estás vivo, él está vivo. Lo peor no sucedió. Jaune escuchó a los dos besarse. Y tuvo que aplastar el instinto de estremecerse, en serio, justo al lado de su cama de hospital. ¿Por qué no vas a ver a las chicas? Probablemente estén tan preocupados como tú y eres mejor para consolarlos que yo. Dime cuando se despierte. Otro beso, otro deseo frenético de estar en otro lugar. Por supuesto, la puerta se abrió y se cerró mientras los pasos se alejaban de la habitación.
¿Vas a seguir siendo perezoso, o hubo alguna otra razón por la que estás fingiendo estar dormido? Estaba tratando de dormir, bostezó Jaune mientras sus ojos azules se abrían. Había una ráfaga de luz artificial, la habitación de un aterrador tono de blanco prístino que quemaba sus retinas. Pero unos momentos más tarde comenzó a enfocarse dolorosamente. Era una habitación pequeña y blanca, sin ventana, pero equipada con una luz dolorosamente brillante sobre su cama. Al lado de la cama en la que yacía había una mesa, cubierta de plantas en macetas y jarrones de flores, así como algunas cajas de dulces. Nicolás se sentó en una silla de madera hacia el final de su cama. No es mi culpa que mis padres decidieran ponerse juguetones a mi lado. Idiota, Nicholas sacudió la cabeza mientras se ponía de pie para caminar junto a la cabeza de Jaune. No le gustaba particularmente que lo acostaran cuando alguien estaba cerca, pero en el momento en que trató de moverse, un dolor repentino le atravesó el estómago. No te muevas, solo has estado fuera durante 2 días más o menos, necesitas tiempo para recuperarte. Se curó la pierna de mamá. Había sido una herida desagradable, nada comparado con el suyo, pero de nuevo estaba acostumbrado a recibirlo. Verla, una civil completa, arrastrarse por el suelo hacia él había sido agonizante. Ella está bien, un poco de medicina para el polvo y algunos puntos de sutura. Ella está con muletas en este momento, pero deberían desaparecer en 1 semana o 2. Nicholas se agachó para mover la nariz, haciendo que la cara de Jaune se arrugara de disgusto. Deberías estar más preocupado por tu propia lesión. Estabas casi destripado. Jaune trató de encogerse de hombros, solo para que el movimiento pareciera simplemente arrastrar los pies en la cama. Bueno, estoy vivo, así que supongo que sé que no es tan malo. Sin embargo, sería sospechoso que actuara demasiado descarado. Como me recuperé de todos modos, no tiene sentido que pueda sobrevivir a algo así y levantarme tan pronto cuando mamá está con muletas. Eso sería porque desbloqueé tu aura. Los ojos de su padre se cerraron con un suave suspiro. ¿Sabes cómo funciona eso, verdad? Aprendimos un poco en la escuela, asintió Jaune, complacido de que no necesitaría fingir ignorancia y pasar por una larga conversación al respecto. No era un conocimiento poco común en Remnant, pero de nuevo Jaune tampoco había sido la persona más atenta. Sin embargo, había una cosa. ¿Por qué no desbloqueas Junipers entonces? Demonios, si tuviera aura, podría haber superado esa pelea sin lastimarse. ¿Por qué no todos tenían su aura desbloqueada? ¿Por qué no era algo que les hacían a todos los niños como la inmunización? También funcionó en la misma línea, y aunque tomó algo de energía del que lo hizo, eso estaba relacionado con la cantidad de aura que tenía el receptor. Seguro que con los niños sería menos. Supongo que no te habrían enseñado todas las complejidades, suspiró Nicholas. El hombre sacó el asiento de madera del borde de la cama, raspándolo por el suelo para poder sentarse cerca de la cabeza de Jaune. Hay muchas cosas buenas sobre el aura. La defensa, la curación mejorada, aún más fuerza. Pero eso no significa que venga sin problemas. ¿Qué sabes sobre el aura, específicamente? Es la manifestación del alma. Eso es todo lo que sé, aparte de lo que hace por la gente, por los cazadores. Es suficiente en este caso. Tenga en cuenta que no muchas personas saben mucho sobre el aura. El alma no es algo que sea fácil de medir o experimentar, por lo que mucho de esto son conjeturas. En pocas palabras, cuando desbloqueamos el aura de una persona, permitimos que su alma se manifieste como energía fuera de su cuerpo. La analogía no es exacta, pero podrías imaginar un alma normal como un frasco encerrado profundamente dentro del cuerpo, mientras que un alma abierta puede viajar y expulsar todo el camino hasta la piel. Infunde todo el cuerpo y lo protege. Nicholas suspiró, frotando una mano contra su rostro. El problema es que los Grimm cazan a la humanidad a través de nuestras emociones, y lo que les falta es un alma. Cuando desbloqueamos tu aura, de repente tu alma no solo está encerrada dentro de ti, sino que a veces incluso es visible en tu piel. Tenemos evidencia más que suficiente de que esto también te hace más atractivo para Grimm. Podría tener algo que ver con que tus emociones sean más vívidas o expulsadas de tu cuerpo con aura. Jaune miró a un lado. Eso tenía cierto sentido, y también pintó un cuadro bastante cruel.
Entonces, la razón por la que las auras de la gente normal se desbloquearon fue porque al hacerlo solo les trajo más Grimm. Serían bombas de tiempo, incapaces de defenderse, pero atrayendo a Grimm hacia ellos y sus familias. ¿No significaba eso también que los cazadores retirados estarían siempre en riesgo? Tal vez por eso muchos de ellos se habían unido a Ansel, y continuaron patrullando sus fronteras incluso en la vejez. Y ahora tienes esta carga, entonó Nicolás. Y por mi mano, pon esta carga sobre ti. ¿Y qué, voy a traer a Grimm para siempre? Su padre le estaba sugiriendo que se fuera para no poner en peligro a su familia. No es tan dramático. Deberías estar a salvo dentro de Ansel de todos modos, después de todo, hay muchos cazadores viviendo aquí. Pero es costumbre ofrecer al menos algo de entrenamiento a cualquiera que desbloquee su aura, incluso si es suficiente para que un civil se detenga hasta que llegue la ayuda. Ah, así que ese era el problema. Y no quieres entrenarme. La acusación pareció golpear profundamente a su padre, el hombre se recostó en su asiento como si hubiera sido golpeado. No tengo reparos en entrenarte si es para defenderte. Podemos comenzar tan pronto como se recupere. Que, entonces, después de todo lo que había pasado, ahora su padre estaba dispuesto a ayudar a entrenarlo. Pero tengo que preguntarte, dijiste que tu ambición era convertirte en músico. ¿Ha cambiado eso? No. Nicholas frunció el ceño y se inclinó hacia adelante. Entonces no tienes intención de convertirte en un cazador. Dije que quería ser músico, y lo hago. No hay forma de que pueda obtener suficiente entrenamiento en tan poco tiempo para convertirme en un luchador decente. No sé, suspiró Nicholas, parece que ya tienes una buena base si pudieras matar a un Beowulf no solo desarmado, sino sin aura. Puedo contar los casos conocidos de que eso sucedió con una mano, y la mayoría de ellos fueron personas valientes que los llevaron a trampas o maquinaria. Utilizaron el entorno a su favor para trampas u obstáculos. Creo que nunca he oído hablar de alguien que haya logrado lo que hiciste. Fueron solo instintos, intentó Jaune, solo para recibir un resoplido del hombre. No me des esa mierda que alimenté a tu madre. Ninguna cantidad de instintos puede permitir que un niño golpee a un Beowulf para que se someta de esa manera. Necesitas al menos algo de entrenamiento. Lo vi en la televisión. Inténtalo de nuevo. No puedes recoger cosas como con solo verlas en una pantalla. Viajar en el tiempo. Nicholas puso los ojos en blanco, descartando la verdad en un instante. Jaune, no estoy enojado contigo, por favor entiende eso. Es probable que tu madre arriesgue tu vida, pero nunca te he amado más por salvarte a ti mismo y a ella. Gracias por eso. Observé a la gente entrenar y seguí los pasos yo mismo. No era suficiente para ser bueno, pero solo tenía que seguir golpeándolo en la cabeza con una pipa. ¿Qué más se suponía que debía decir? La verdad era increíble, como siempre lo fue. El hombre mayor no parecía creerlo completamente, pero cerró los ojos y lo aceptó de todos modos. Y sin embargo, ¿todavía no quieres convertirte en un cazador? Solía hacerlo, por eso entrenaba y observaba. Pero ya no lo hago. ¿Por qué estás tan obsesionado con esto? ¿Por qué te enojas cada vez que se menciona? ¿Por qué actúas tan aliviado cuando te dije que quería ser músico hace 2 años? ¿Te acordaste de eso? Nicholas suspiró y miró hacia otro lado. Supongo que lo harías. Ah, no es algo de lo que realmente haya hablado con nadie más que con tu madre. No tienes que hacerlo entonces, quería saber Jaune, pero no lo suficiente como para causar problemas por ello. Al final del día, los porqués no eran tan importantes como qué y cómo. Su padre no quería que fuera un cazador, ¿qué importaban las razones? Te diré, su padre se encogió de hombros, te lo ganaste por cuidar a tu madre y podría darte una mejor idea de por qué te he estado reteniendo tanto. Hizo una pausa, con una mano llegando a su barbilla mientras pensaba en la mejor manera de explicarlo. Supongo que lo mantendré simple, sabes que la familia Art tiene una larga historia de ser guerreros heroicos. Sí, me he encontrado con algunas menciones de nuestro nombre en los libros de historia. Había sido una de las razones por las que quería convertirse en cazador en primer lugar. Hoy en día no eran tan famosos como familias como los Schnee, pero se remontan a 100 años más o menos y estaban fácilmente en ese nivel.
Jaune había soñado una vez con restaurar el apellido de la familia a ese nivel, un nombre para ser respetado llamado, con una estatua de él en cada ciudad, por supuesto. Qué tonto había sido. Bueno, una reputación como esa no se logra fácilmente. Nicholas cruzó los brazos y se echó hacia atrás mientras comenzaba la historia. La familia era rígida e implacable, tanto en términos de lo que podías como no podías hacer. Cada niño de la familia tenía que convertirse en un cazador, no se permitían excepciones. Solo podías salir con otros cazadores, y bajo ninguna circunstancia podías casarte o tener hijos con alguien que no fuera también un cazador de algún renombre. La línea de sangre necesitaba mantenerse pura, y la evolución muestra que los padres más fuertes hacen que los niños sean más fuertes. Así que lo odiabas porque no te dejaban salir con mamá. Sonaba como algo salido de un romance cursi, pero al mismo tiempo era muy ellos. Nadie que los viera podía negar el amor entre ellos. En realidad, estás saltando un poco hacia adelante. Mi familia nunca conoció a tu madre, y yo no los habría presentado de ninguna manera. Lo que quería cubrir era que desde muy joven nunca tuve la opción de elegir lo que quería ser, ni tampoco mi hermana. Jaune tenía una tía. Esa fue la primera vez que oyó hablar de tal cosa. No fue tan ingenuo como para no darse cuenta de lo que eso significaba. Tenía una tía. Mi hermana era Silver Ark y era 3 años mayor que yo. La había admirado desde que era joven, porque ella era la única que jugaba conmigo. Mis padres sentían que el juego debía disfrazarse de entrenamiento, y por lo tanto los únicos juegos que conocía serían cosas que podrían ayudar a eso. Esquivar pelotas, juegos de coordinación mano-ojo, cosas por el estilo, pero Silver jugaba tontos juegos de cartas o de mesa conmigo. Cosas que realmente nos gustaron. De todos modos, ella se graduó antes que yo y se fue a hacer sus misiones. Ella era una estrella en ascenso en los reinos, alguien a quien cuidar. Nuestros padres estaban encantados y seguían presionándola para que tomara misiones difíciles. Siempre solía hacerle prometer que volvería. Y ella no lo hizo. Jaune adivinó. Peor, gruñó Nicholas, ella regresó. Era una misión para proteger un convoy de investigación en lo profundo de las Grimlands, un intento de averiguar más sobre cómo viven los Grimm en la naturaleza. Era una idea condenada al fracaso, pero ella siguió adelante porque era lo que nuestros padres querían. Cuando los Grimm golpearon y ella se dio cuenta de que estaba perdido, ella recordó su promesa y huyó. Nicholas pasó una mano por su cabello, luciendo agitado. Regresó sola y cerca de la muerte, colapsando en el hospital en el momento en que llegó. Inicialmente hubo un escándalo. La gente pensó que los había dejado morir a todos, y con Silver recuperándose en coma, su lado del argumento no estaba saliendo a la luz. Finalmente, el consejo decidió que no era culpa de nadie, solo una mala idea en primer lugar. Nadie tenía la culpa, pero eso no fue suficiente, no para mi madre y mi padre. Jaune nunca los había conocido, no en ninguna de sus vidas, y estaba empezando a ver por qué. Deshonor, cobarde, escándalo, eso era todo lo que podían escuchar. Cuando vine corriendo de Beacon para finalmente verla, para asegurarme de que estaba bien, hubo un fuerte crujido cuando los reposabrazos de madera de la silla se dieron bajo sus dedos. Estaban parados junto a su cama, todo el equipo desenchufado. Santo, eso dio un giro para la oscuridad de repente. Había esperado una historia de una hermana perdida hace mucho tiempo que había alejado a su padre de la profesión, pero escuchar que sus propios abuelos habían asesinado efectivamente a su hijo. Dime que no se salieron con la suya. Las cosas eran diferentes en ese entonces, suspiró Nicholas, haciendo que los ojos de Jaune se abrieran de par en par. No es posible, el consejo no quería entrar en pánico. Silver era una figura famosa y podría haber muerto de causas naturales de todos modos. Emitieron un comunicado diciendo que había complicaciones, que sus lesiones eran demasiado graves. Todo fue barrido debajo de la alfombra. Eso es, loco. Al menos fueron arrestados. Viejos héroes de guerra como ellos. Se rió su padre, no fueron arrestados. Nunca los volví a ver. Rechacé todo contacto y me repudié de todo menos del nombre. Es posible que todavía estén vivos por lo que sé, simplemente no me importa mientras nunca se acerquen a mi familia.
El punto de esta historia es por qué no quería que ninguno de mis hijos se convirtiera en cazadores. Aunque parece contigo que irónicamente seguí los pasos de mi padre. Jaune entendió esas palabras. Al tratar de asegurarse de que sus propios hijos nunca se convirtieran en cazadores, de alguna manera había sido tan manipulador como el padre que odiaba. Donde el abuelo Ark había tratado de hacer cumplir su voluntad para hacer de Nicolás un cazador, Nicolás había hecho lo mismo en negarle a Jaune ese objetivo. En cualquier otra vida eso habría sido cierto, pero por esta vez, podría darle a su padre un verdadero consuelo. No quiero ser un cazador. Jaune podía ver los hombros del hombre tensos. Como si todavía no lo creyera del todo, no sé cuántas veces necesito decírtelo. Yo quería, pero ya no. Así que no necesitas entrenarme o sentirte mal por nada, porque no estoy interesado en eso. Incluso cuando lo hice, no creo que alguna vez te odiara por negarme. Siempre estaba un poco molesto, pero me preguntaba si tenías una razón. Y por muy defectuosa que pueda ser esa razón, no era tan malo como los de los padres de su padre. Me alegro, sonrió entonces el hombre mayor. La primera sonrisa verdadera que Jaune había visto desde que se despertó. Sin embargo, todavía te estaré entrenando. Ahora que tu aura está desbloqueada, necesitas saber lo suficiente para defenderte, y si vas a viajar mucho, también podrías tener algo de entrenamiento. Supongo que eso es Fi. La puerta se abrió de golpe, Nicholas Ark. Me dijiste que me avisaría cuando estuviera despierto. Ah, cariño, estábamos Juniper no tenía nada de eso, entrando en la habitación y empujando al hombre a un lado tan rápido que se cayó de su silla. Antes de que Jaune supiera lo que estaba pasando, ella tenía sus brazos alrededor de él, acunando su cabeza debajo de su barbilla. Estaba tan asustado, pensé que ibas a morir, no deberías haber regresado, te dije que corrieras, te amo, fuiste tan estúpido. Se echó hacia atrás con una expresión expectante, y bien. ¿Alguna de esas preguntas? Jaune se las arregló, todavía un poco mareada por haber sido levantada tan rápido. Lo siento. No lo era, pero era lo que generalmente funcionaba cuando estaba en problemas. Te perdono, suspiró su madre, pero solo si nunca vuelves a arriesgar tu vida de esa manera. No es una posibilidad. Si ella o cualquiera de sus hermanas estaban en peligro, entonces no había forma de que él no actuara para salvarlas. Solo porque había decidido no convertirse en cazador esta vez, solo porque eso significaba que iba a abandonar a sus amigos. Él no los abandonaría también. Simplemente no podía. Nicholas pareció notar esa resolución, dándole un sutil asentimiento desde detrás de Juniper. La escena se hizo rápidamente aún más caótica por la llegada de otras 7 chicas, que se agolpaban en la habitación mientras todas luchaban por verlo. A medida que al Amber más joven se le permitió seguir adelante, cada una de las hermanas mayores se dio el paso por ella. Estúpido, estúpido, estúpido. Gritó la niña, golpeando su brazo con una mano, incluso cuando Jaune arqueó las cejas y miró al techo en busca de ayuda. Todos actuaron como si la elección correcta fuera abandonar a su madre y huir, tal vez para una persona normal lo habría sido. Pero conocía sus límites. Algo así como, no esperaba sobrevivir, pero con la forma en que funcionaba su apariencia, no habría importado a largo plazo. Sin embargo, no podían entender eso, todo lo que sabían era que su hermano casi les había sido arrebatado. Que el chico con el que habían crecido casi había muerto. Lo siento, dijo, extendiendo la mano para acariciar la parte superior de su cabello dorado. Algo húmedo empujó contra la mano que sostenía, y notó que Zafiro dio un paso adelante para apoyar sus manos sobre los hombros de la niña que lloraba suavemente. Todo el mundo ha estado realmente preocupado por ti, dijo Sapphire, con voz uniforme y tranquila. Ella siempre fue la más alta entre ellos, un pilar de fortaleza entre la familia, cuya palabra era superada solo por su madre. Así era como siempre había parecido, en este momento parecía que podría desmoronarse en cualquier momento, su fachada tranquila era solo eso. Estaba preocupado, sus ojos parecían gritar. Era demasiado para él, demasiada emoción, demasiado amor y preocupación. Cada vez que había sido herido antes de que todos en Beacon estuvieran preocupados, pero nunca a este grado. Confiaron en él para recuperarse, confiaron en su aura para mantenerlo en marcha. Esto fue diferente.
Aunque solo fuera porque ninguno de ellos había esperado que sobreviviera. Realmente pensaron que lo habían perdido. Podía verlo en la desesperación en sus ojos, el silencio incómodo que impregnaba la habitación, incluso como algunos no podían ver su mirada, tal vez angustiados por no haber luchado junto a él. Necesitaba algo para distraerlos, cualquier cosa que pudiera hacer que la conversación fuera menos incómoda, antes de que todos, incluido él, se convirtieran en un lío de lágrimas y disculpas. Entonces, todas estas flores son de ustedes, chicas. Se rió a carcajadas, señalando la miríada de plantas y buscando sonrojarse. No me di cuenta de que era tan popular. Zafiro hizo una mueca. Ah, son, no de nosotros. Oh, estos. Arrulló su madre, con una voz tan llena de azúcar que casi le hizo pudrir los dientes. Las chicas retrocedieron ligeramente de la cama. Nicolás las siguió mientras su madre le estrechaba la mano en dos de las suyas. Imagina que traigamos flores solo para descubrir que ya tenías todo esto. Está la señora Green de la tienda, la señorita Robinson de al lado, así como la maestra de primaria de Amber, la señorita Marrón. Oh, vaya. Sin mencionar a mi mejor amiga Grace, gruñó Hazel entre la multitud. El sonido revelador de los nudillos crujientes le permite saber lo que vendría en el momento en que se recuperara. Se rió Jaune, sintiéndose más que un poco débil. ¿Quién sabía que era tan popular, Jeje, su madre parecía no impresionada, al igual que casi todas las demás chicas allí. Sobre la parte superior de sus cabezas, sus ojos se encontraron con los de su padre, solo para recibir un encogimiento de hombros consolador. Ese bastardo traicionero. Crudo. Las cosas se calmaron para los próximos días. Jaune debía permanecer en el hospital un poco más de lo estrictamente necesario, solo para asegurarse de que no hubiera complicaciones. Su aura había sido desbloqueada a tiempo para curar la mayor parte del daño, un milagro, afirmaron algunos de los médicos. Jaune sabía por pirra, sin embargo, que su aura siempre había sido mucho más grande que el promedio. Sin embargo, no había podido reparar todo, no como lo habría hecho si se hubiera desbloqueado desde el principio. Jaune siempre tendría una cicatriz espeluznante en su estómago, la piel allí de color más oscuro, una línea dentada a través de su abdomen. Con todo, no fue un mal intercambio desde su punto de vista. ¿Qué era una cicatriz al final del día, en comparación con la vida de otro? Tampoco era obvio en ningún lugar, por lo que nadie podía verlo realmente. Su familia lo visitaba la mayoría de los días, ya sea en grupos o como individuos. Su madre alternaba entre preocuparse por él, reprenderlo por arriesgar su vida, o a veces simplemente mirarlo en un esfuerzo por demostrar que todavía estaba vivo. Sus hermanas, por otro lado, trabajaban para mantenerlo entretenido, leyendo libros o charlando sobre lo que estaba pasando, incluso escondiendo juegos para que jugara con ellas. Nunca fue realmente necesario, y todo lo que realmente quería hacer era dormir, pero podía decir que era tanto un consuelo para ellos como para él. Su ausencia de la casa claramente los estaba afectando después de tal trauma. Tenía sentido que tomaran las oportunidades que tuvieran para asegurarse de que estuviera a salvo. Él nunca les negaría eso. Así fue que al cuarto día Jaune se encontró jugando un juego de damas con su hermana mayor, Zafiro. La tabla descansaba sobre sus rodillas mientras cada uno movía piezas. Jaune sofocó un bostezo detrás de una mano, deseando ociosamente poder tomar algunas siestas más. Después de todo, era un joven en recuperación, lo que significaba que necesitaba al menos 18 horas de sueño reparador. ¿Vas a volver a casa pronto entonces?, preguntó Sapphire cuando el juego llegó a su fin. Hay mucha tarea que se ha estado acumulando para ti. No salgo de hacer eso, suspiró mientras reiniciaba las piezas. Realmente, era como Zafiro enfocarse en algo así. Ella siempre había sido la segunda madre de la familia, algo que probablemente era una necesidad cuando había tantos niños. Juniper no podía hacer todo por su cuenta y Sapphire era la mayor por unos buenos 3 años. Probablemente también había una historia allí, sobre por qué tuvieron un hijo en una brecha de 3 años, antes de escupir a los niños tan rápido que ni siquiera era gracioso. Sin embargo, Jaune no estaba seguro de querer escuchar esa historia, para que no lo marque por toda la eternidad.
Una educación completa es un regalo valioso, olfateó la niña, empujando hacia atrás su cabello rubio brillante, que mantuvo en una larga trenza. No es que lo sepas, considerando lo malas que son tus calificaciones. Eso lo hizo estremecerse. Qué concepto tan vergonzoso, estar atrasado en las calificaciones. Teniendo en cuenta que tenía la edad suficiente para que realmente no debería estar anotando menos que los niños. Si Pirra pudiera verlo ahora, sacudiría la cabeza. Realmente, imaginó que se llevaría bien con Zafiro. Ambas tenían esa personalidad maternal, junto con una tendencia a adoptar algo más débil que ellas. Necesitas poner más trabajo en las cosas, suspiró la mujer, no puedes simplemente dormir en tu camino por la vida, sin importar cuán perezoso seas. Era una discusión regular entre ellos, pero nunca antes había sonado tan personal. Había una frustración y enojo subyacentes en su voz. Sin embargo, de eso no se trata, ¿verdad? Jaune empujó esa masa, has estado fuera desde que me lesioné, no nos andemos por las ramas, Zack, ¿cuál es el problema? ¿El problema? Zafiro se quedó quieto, la tabla en su regazo temblaba ligeramente mientras ella agarraba los bordes. ¿Cómo puedes preguntarme cuál es el problema después de lo que tiraste? Esto de nuevo, no había dicho lo suficiente últimamente. Ni siquiera se disculpó por tomar la decisión en absoluto. Juniper había estado en peligro, había estado allí. ¿Qué pasa con eso que era difícil de entender? Era un solo Beowulf. Y eso. Acusó, señalando su rostro, te veo poniendo los ojos en blanco como si esto ni siquiera fuera algo de lo que valiera la pena hablar. Casi mueres. Pero no lo hice, trató de razonar. Ella tenía razón, definitivamente podía soportar sonar un poco más afectado por todo, nadie debería ser tan indiferente al respecto como él, pero su cuerpo y su mente estaban cansados en igual medida, la recuperación se lo quitó. Lo peor no sucedió. Estoy bien, solo relájate un poco, ¿de acuerdo? Soy la mayor, Sapphire sacudió la cabeza de un lado a otro tan rápido que su trenza casi lo abofetea en la cara. Es mi responsabilidad cuidarte, no la tuya apresurarme así. ¿Estás enojado porque te quité eso? Jaune frunció el ceño, esa parece una forma bastante infantil de actuar para alguien que dice ser el mayor. Estoy un poco sorprendido para ser honesto. Bastardo. Gritó su hermana mientras se ponía de pie, maldito bastardo. ¿Cómo te atreves? No me importa eso. Estoy enojado porque me hiciste elegir. Elegir WH. Ella no le dio tiempo para hablar. Simplemente empujaste a Amber en mis brazos y me dijiste que los llevara a todos a un lugar seguro, y de repente fui responsable de todas sus vidas. Pero mamá me dijo que te sacara también, y volviste a entrar. ¿Qué se suponía que debía hacer? Las lágrimas brotaron de los bordes de sus ojos azules, amenazando con derramarse mientras Jaune la miraba fijamente. Estaba destinado a apresurarme a regresar para ayudarte y ponerlos a los 6 en peligro, o salir y abandonarte para morir. Ella los había llevado a un lugar seguro, y por eso él la amaba. Tomaste la decisión correcta. Había 6 de ellos y solo uno de él, era la elección obvia para salvarlos, especialmente porque habrían estado completamente indefensos y perdidos sin la guía de Zafiro. Tomaste la decisión correcta. Sí, bueno, no quiero tomar la decisión correcta. No si es tan estúpido como eso. Te abandoné. Elegí dejarte atrás para morir. Su aliento salió en grandes jadeos, la niña luchando por controlarse. No importa si sobreviviste o no, eso no cambia el hecho de que tuve que tomar la decisión de dejarte morir. Eso no es justo. No lo es. Jaune se recostó en la cama, permitiendo que sus ojos se cerraran. No era justo, y sin embargo, irónicamente, era exactamente lo que estaba haciendo en este momento. No. Tomar la decisión de dejar morir a sus amigos para que ocurra un mejor resultado, no fue la elección equivocada, de la misma manera que la elección de Zafiro no había sido incorrecta. Pero todavía dolía. No sé qué decir, admitió después de unos largos momentos. No te odio, si eso es lo que quieres decir. No había nada que pudieras haber hecho, no con los recursos que tenías disponibles. No puedes pelear, ninguno de ustedes puede, pero pudiste mantener a todos tranquilos y sacarlos. No todo el mundo podría haber logrado eso.
No te odio, Zack, te amo. Quería salvar a todos, parecía decir su rostro. A lo que deseaba desesperadamente poder ponerse de pie y abrazarla. Yo también, Zafiro, pensó en cambio, yo también. Lo siento, estoy siendo egoísta. No, no eres. Te dejaré ser. Ponte bien pronto, Jaune. La puerta se cerró de golpe detrás de ella, dejándolo solo en una habitación de la que no podía salir. Maldita sea, que Grimm realmente había estropeado todo. ¿Por qué había estado allí en primer lugar? Eventos como ese, que no se regían por el azar, no sucedieron. Nunca hubo un caso en el que Cinder tuviera un cambio de corazón al azar, o Ruby estuviera en una tienda de polvo diferente y, por lo tanto, no pudiera entrar en Beacon. Del mismo modo, si no cambió nada, y no lo hizo, entonces algo así no debería haber sucedido. Era su negatividad, los Grimm se habrían sentido atraídos por él específicamente debido a la agitación emocional de abandonar a sus amigos. Quizás, pero también poco probable, si ese hubiera sido el caso, entonces seguramente se habría centrado en él en lugar de ir por su madre. Del mismo modo, cuando había ido a salvarla, había otro arriba esperando a sus hermanas. Nicolás había matado a ese, a juzgar por el grito enojado que podía recordar. Pero todavía no tenía sentido. Cualquier negatividad que pudiera haber causado, seguramente estaba equilibrada por su felicidad en otras áreas. Estaba en paz. Le gustaba aprender a tocar la guitarra, sin mencionar que estaba realmente feliz de pasar tiempo con su familia. No se sintió lo suficientemente negativo como para justificar que Grimm apareciera así. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué había aparecido un Beowulf cuando nunca antes lo había hecho? Incluso si no podía recordar su vida original, incluso si estaba tan atrás como para ser nada más que un sentimiento distinto. Una cosa que sabía con certeza era que nunca se había encontrado con un Grimm antes de Beacon. Porque si esto hubiera sucedido, su madre habría muerto la primera vez. Pero, ¿qué cambió? Jaune golpeó la hierba con fuerza. Por un momento consideró quedarse allí también. Estaba fresco con el rocío temprano de la mañana, suave como la almohada más maravillosa, y el aroma era un soplo de aire fresco por sus pulmones. Sin embargo, el silbido sobre él pronto cambió de opinión. «Tiempo fuera», gritó Jaune mientras se alejaba, tambaleándose justo a tiempo para levantar el escudo de práctica ante él. Resultó que Nicholas Arg realmente no entendía el concepto de tiempo de espera, a juzgar por la forma en que su espada golpeó el escudo de Jaune, levantándolo de sus pies y enviándolo de vuelta al suelo. «Tienes algunos trucos elegantes», su padre sonaba completamente casual, como si el esfuerzo de 20 minutos de combate constante se hubiera perdido en él, pero necesitas más fuerza para que funcionen. Sin embargo, me sorprende lo rápido que pudiste recoger los formularios. Algunos trucos, había sangrado y muerto para aprender su estilo de lucha, y su padre fue capaz de separarlos en unos pocos intercambios cortos. No, esa no fue una aproximación justa en absoluto. Si Jaune era tan fuerte como lo era normalmente en esta época, dado un año completo o más para entrenar al máximo, entonces confiaba en que podría defenderse, tal vez incluso ganar. Pero como era ahora, con 2 años de un estilo de vida sedentario, no había ninguna posibilidad. Ninguna cantidad de juego de pies elegante, habilidad o experiencia sería suficiente para desarraigar a un cazador como Nicholas. No cuando tenía experiencia y habilidad comparables, tal vez un poco menos de lo último, Jaune era mayor después de todo, incluso si eso era un tecnicismo importante. Pero todavía no importaba. La habilidad pura no siempre triunfó sobre el condicionamiento. Eso se había vuelto alarmantemente obvio cuando realmente había conseguido la ventaja sobre el hombre, torciendo su espada de tal manera que Nicolás tuvo que luchar para mantener la suya. Pero él simplemente se abrió paso a través de él, pateando a Jaune con la fuerza suficiente para enviarlo a un árbol. «¡Guau! Ve papá». Una voz llamó desde las líneas laterales. Jaune miró a las 3 chicas sentadas allí. Sable y Coral le devolvieron la sonrisa. «Sigue luchando, Jaune», repitió Coral, dibujando algo en un bloc de notas mientras observaba el combate. «¿Y por qué están ustedes dos viendo esto de todos modos?». Jaune gruñó mientras se tambaleaba. Su cuerpo ya estaba luchando contra él, haciéndole saber que dormir sería algo bienvenido en este momento.
Maldita sea, Coral, ¿me estás escribiendo en una de tus historias otra vez? Solo las escenas de lucha, esto es bueno para la inspiración, se defendió la chica baja, mordiendo el extremo de su bolígrafo mientras lo miraba. Saqué tu nombre después de que te quejaste la última vez. Me quejé porque me escribiste en Chico Smooth, como la sumisa también. Sin embargo, él no dijo eso en voz alta, no cuando ella lo escucharía y obtendría su propia venganza, probablemente escribiéndolo en algo particularmente humillante. Fue una pequeña misericordia que su hermana fuera una escritora aficionada. En el mejor de los casos, vendía algunas de sus obras a las tiendas locales, y tenía un pequeño número de seguidores en Ansel. Pero no iba a llegar a Vale ni nada. Hurra por pequeñas misericordias. Por cierto, Sable esbozó una sonrisa mientras señalaba detrás de él. Jaune no tuvo tiempo de ver a qué se refería, pero ciertamente lo sintió. Los 6 pies y medio de ella, entregados a través de una carga de hombro. No quites los ojos del enemigo. Nicolás reprendió a su hijo, que actualmente estaba acostado sobre su trasero mirando al cielo. Los Grimm no van a esperar a que termines una conversación. Eso no es muy educado de su parte, gimió Jaune. Ya hemos terminado, como dijiste, ya tengo los formularios. No es como si necesitara entrenamiento para convertirme en un verdadero cazador. Si esperaba que lanzar ese recordatorio ayudara a influir en su padre, entonces estaba muy decepcionado. El hombre era un conductor de esclavos absoluto, y había estado en el mes más o menos desde que regresó del hospital. Habían estado entrenando casi todos los días durante 3 semanas, y no parecía haber ninguna señal de que se detendría pronto. Era solo 1 hora cada día, nada comparado con la cantidad de esfuerzo que había puesto en vidas anteriores. Demonios, incluso en comparación con la cantidad de entrenamiento que normalmente hacía en un día, esto no era nada. Pero fue doloroso para alguien que aún se estaba recuperando. Si se suponía que esta era su rehabilitación, entonces quería hablar con un médico. Necesitas aprender tus límites. Continuaremos hasta que lo encontremos. Estoy bastante seguro de que lo acabamos de encontrar. Sin embargo, se puso de pie, arreglando la espada y el escudo ante él. Como cada uno tenía el aura desbloqueada, usaron acero real, aunque los bordes estaban embotados para evitar errores. Sin embargo, eso solo hizo que doliera aún más de lo que golpeó. Al menos había recibido algunos buenos golpes en su viejo, algo que una persona de su edad nunca habría podido lograr. Fueron esas marcas rojas y moretones en los brazos y hombros de su padre los que le dieron a Jaune la confianza para continuar. O tal vez fue solo la catarsis, esa mirada satisfactoria en el rostro de Nicholas cuando Jaune logró asestar un golpe particularmente cruel. No estaba amargado por todo este entrenamiento, honesto. En un nivel de habilidad, probablemente estoy muy por encima de la mayoría de las personas que se dirigen a Viacom, Jaune pensó para sí mismo mientras desviaba el primer golpe, girando su espada lo suficiente como para asegurarse de que la de su padre estuviera bloqueada contra la suya. Nicholas luchó para desengancharse cuando Jaune golpeó con el escudo, solo para que el hombre lo tomara en un hombro y retrocediera con cautela. Sin embargo, eso no es difícil, he tenido décadas entrenando con la espada y el escudo. Solo por pura habilidad y técnica superó incluso a Pirra. Pero eso fue solo la mitad de la historia. Contadores, versatilidad, semblanzas y estado físico, todos jugaron un papel peligroso. Si por alguna razón estuviera encerrado en una lucha de vida o muerte con Pirra, entonces es casi seguro que terminaría en su muerte, a menos que lograra obtener la gota sobre ella. Como él era ahora, ella era probablemente más rápida, más fuerte y tenía más resistencia. Agregue a eso las opciones a distancia que tenía gracias a su arma y el concurso fue aún más desequilibrado. Y luego estaba su semblanza, que literalmente podría desarmarlo en cualquier momento. Nicholas no tenía nada de eso, pero el condicionamiento del hombre solo era demasiado grande para Jaune. Apenas pudo bloquear el siguiente ataque, tomándolo en su escudo. Quería cortar con su espada, golpear el borde en los dedos del hombre para que soltara la hoja, pero Nicholas ya se había retirado cuando la hoja de Jaune golpeó. No importaba qué técnicas conociera, si su oponente era demasiado rápido para él. ¡Ga! El escudo de Jaune fue derribado a un lado, Nicholas irrumpió en su guardia.
Un paso atrás, un movimiento instintivo para asegurar un mejor equilibrio, Cross y Amor, no, solo una cuchilla de entrenamiento, llegó a tiempo para detener el primer golpe. Su antebrazo se encontró con el siguiente, un movimiento que habría resultado en agonía, pero gracias a su aura probablemente no le costó el brazo. El puño de Jaune rozó la mejilla de su oponente, Nicholas logró salir del camino a tiempo. Antes de que una rodilla golpeara a Jaune directamente en el estómago, inclinándolo mientras se desplomaba en el suelo. Bien, bien. Elogió su padre, de alguna manera capaz de ignorar los sonidos de Jaune vomitando en la hierba. Me gusta que seas adaptable. Demasiadas personas parecen pensar que la espada es su única arma. Te odio, Jaune gimió en la hierba, mordiendo algunas hebras y masticándolas en la boca, para eliminar el sabor del vómito. Nicholas se encogió de hombros, amor, odio, no son mutuamente excluyentes. Jaune podría hacerlo pronto, bromeó Sable mientras ayudaba a arrastrar al joven a los troncos en los que estaban sentados. Jaune murmuró un rápido agradecimiento mientras sostenía una botella de agua en sus labios para que él bebiera con avidez. Au, esto me trae recuerdos. ¿El bebé tiene sed? Jaune trató de mirar, pero el dolor y la sed eran demasiado grandes. En cambio, simplemente yacía allí en una mortificación abyecta mientras su hermana mayor lo alimentaba con biberón. Tendría venganza. Parece que estás durando mucho más de lo que solías hacerlo. Coral cerró su cuaderno con una pequeña bofetada de cuero sobre papel. Casi llegaste a 1 hora hoy, en lugar de los 40 minutos más o menos cuando empezaste. Supongo que todo este entrenamiento está haciendo algo por tu resistencia. Sus ojos verdes adquirieron un borde burlón, aunque he escuchado de algunas de las mujeres de aquí que la resistencia no suele ser un problema o tú. Sable lo dejó caer como una roca, enviándolo al suelo, con agua chapoteando sobre su camisa. ¿Qué pasa si atrapo algo al tocarlo? Depende de la forma en que quieras tocarlo. Coral. Jaune suspiró mientras los dos se metían en otra pelea. Uno que eligió ignorar mientras yacía en el suelo junto a sus pies, ocasionalmente levantando un brazo para evitar que uno de sus pies lo golpeara por accidente. Si pudiera cerrar los ojos por unos segundos, entonces podría obtener un poco de aguanieve. Zafiro. Oh no, en serio, no era sagrado en ninguna parte. Que ni siquiera podía quedarse dormido en el suelo sin que alguien encontrara una manera de interrumpirlo. ¿Qué demonios? La voz de Sable se ahogó. Y cuando Jaune se empujó para que estuviera sentado, pudo ver por qué. ¿Qué le hiciste a tu cabello? Simplemente se iba a interponer en el camino. El mayor de ellos estaba parado frente a ellos, vestido con unos pantalones de chándal y una camiseta blanca. No habría sido nada inusual, si no fuera por la notoria ausencia de su trenza de 2 pies de largo. En su lugar había un corte descuidado que apenas llegaba a sus hombros. Cariño, suspiró Nicholas, ¿lo cortaste tú mismo? Creo que debería llevarte a una peluquería. Sapphire se sonrojó ante la insinuación, aunque incluso Jaune pudo ver que era un corte áspero y desigual. Más tarde. Y, yo también quiero entrenar. Enséñame a pelear. Jaune se congeló. Nicholas también, incluso cuando Coral y Sable jadeaban y se miraban el uno al otro. Ninguna de las chicas había mostrado nunca un deseo de aprender nada relacionado con la lucha. ¿No había querido Zafiro siempre ser maestro? Esto nunca sucedió tampoco. No desbloquearé tu aura. Nicholas se mantuvo firme. ¿Sabes el riesgo que daría? Jaune era una necesidad y esto es el resultado de eso. No necesitas pelear. No es necesario. Sapphire se rió. ¿Cómo puedes decir que nunca tendré que pelear? No me importa mi aura, ni siquiera quiero que se desbloquee. Sus ojos azules se entrecerraron, los puños apretados a su lado. Le recordó hace unas semanas, su argumento en la habitación del hospital. Pero me niego a no tener opciones de nuevo. Me niego a sentarme allí y dejar que alguien muera porque soy demasiado débil para siquiera intentar hacer algo al respecto. Podría tomar años, advirtió Nicholas, atrayendo miradas de Jaune y las otras 2 chicas. Iba a estar de acuerdo con esto. Me niego a desbloquear tu aura, ya que te pondrá en peligro. Eso significa que el entrenamiento tomaría aún más tiempo. No me importa. Entréname. Zack, Jaune se interpuso entre los dos.
Nicolás lo permitió dando un paso atrás, pero su hermana parecía indignada por la intrusión, esa mirada peligrosa que esgrimía cada vez que la disciplina estaba a punto de ser invocada. Mira, esto no es algo que debas hacer. Sé cómo te sientes, pero no había nada que pudieras tener. Si hubiera sabido cómo pelear, entonces habría habido algo que podría haber hecho. ¿Crees que eres el único que debería tener el derecho de proteger a sus seres queridos? Eres tan arrogante. No estoy siendo arrogante, Jaune quería decir, solo sé que no tiene sentido. Porque esta vida no existiría el tiempo suficiente para que ella hiciera una diferencia. La familia Ark viviría una vida relativamente pacífica, antes de que las maquinaciones de Cinderfall barrieran el reino. Sería uno de los últimos lugares para caer, y para entonces, ninguna cantidad de entrenamiento permitiría a Sapphire detener la marea. Era él, estaba siendo arrogante. Ese razonamiento hizo que pareciera que sus esfuerzos nunca importarían, porque al final del día él era el único con el conocimiento y el tiempo para detener los planes de Cinder. Se suponía que esta carrera se trataba de que él pasara tiempo con su familia, y no quería que el entrenamiento y la guerra interfirieran con eso. Sin embargo, para forzar ese estilo de vida en ellos, para negarles esa opción, eso lo hizo tan malo como su abuelo. Se hizo a un lado. Comenzaremos con el acondicionamiento. Quiero que comiences a desarrollar algo de masa muscular y, Nicholas siguió hablando, estableciendo un régimen de entrenamiento para la niña. Jaune regresó para sentarse con sus otras dos hermanas, ambas mirando en silencio mientras Zafiro comenzaba sus agotadores sprints. ¿Cambiaría esto las cosas? Probablemente, tal era la naturaleza de todas las decisiones. Cada movimiento que hiciste, cada lección que tomaste hizo que el mundo se alterara y se formara a tu alrededor. Tal vez los cambios serían buenos, tal vez serían malos. Solo podían mantenerse juntos, en familia. El inicio de Viacom fue un evento auspicioso para Jaune. Había sido en la multitud de vidas que había vivido antes, y probablemente sería mucho en el futuro. Hasta que de alguna manera trajo una victoria y presumiblemente terminó esta tortura. Incluso ahora, cuando no tenía intención de asistir, no pudo evitar vigilar la fecha. Aunque solo sea por paranoia de que algo podría suceder para estropear las cosas. Quedaba poco más de una semana hasta que Viacom comenzara, y a medida que pasaban los días, Jaune se había relajado lentamente. Por eso lo que acababa de anunciarse fue un shock. Vamos a Vale. Amber vitoreó en voz alta, con las manos agarradas ante su pequeño pecho. Vamos a Vale. Jaune susurró, inclinándose hacia atrás con horror. Las otras 6 chicas estaban en algún punto intermedio, aunque la mayoría de ellas se inclinaban hacia el lado de la alegría y la emoción. Solo para un fin de semana largo, se rió Juniper mientras se sentaba a la mesa junto a Nicholas. Toda la familia había sido llamada para un anuncio improvisado por la pareja, y hubo un poco de susurros sobre cuál podría ser la razón. Las bromas de coral de que Jaune probablemente había dejado embarazada a alguien le habían ganado un lío de cabello empapado cortesía de su jugo de naranja. Pero ahora, con este nuevo anuncio, ni siquiera parecía importarle. Con los ojos muy abiertos mientras sonreía, el cabello lacio goteando un líquido espeso y naranja. 3 días para ser precisos, piense en ello como un día festivo. Jaune se permitió respirar una vez más. 3 días, un fin de semana largo, eso estuvo bien. Por un momento había temido que esto pudiera ser algo relacionado con Viacom, tal vez que su padre hubiera decidido inscribirlo después de todo. Pero esa fue una idea estúpida, ¿verdad? Su padre odiaba la idea de que aprendiera a ser cazador. ¿Cuál es la ocasión? Jaune preguntó antes de que alguien más pudiera interrumpir. ¿Y puedo omitirlo? Denegado, la mano de Juniper golpeó la mesa con la fuerza de un mazo. A pesar de la amplia sonrisa que estaba firmemente pegada a su rostro. Estas son unas vacaciones familiares, pero también algo para celebrar su recuperación completa, así que no se salte. Bolas, si había algo que nunca cambiaría eran sus viajes familiares. Incluso recuperándose y herido, había sido llevado sangrientamente al lago cada mes. Le encantó, seguro, pero en este momento, esa misma determinación de pasar tiempo juntos como familia solo le estaba causando conflictos. No quería estar cerca de Vale. ¿Cómo puedes no querer visitar Vale?
Amber le gritó al oído. Su hermana pequeña había comenzado a llenar un poco en 2 años, ganando 4 pulgadas adicionales de altura. A pesar de eso, o tal vez debido a cómo continuaron tratándola, ella todavía actuaba como una niña pequeña. Probablemente su culpa allí, ya que continuó estropeando la podrida. Es solo una ciudad, Jaune puso los ojos en blanco, no es como ir a un lugar como Baku o Atlas. Es gracioso que menciones a Atlas, Nicholas extendió algunos trozos de papel sobre la mesa. Como Beowulf para un maníaco depresivo, sus hermanas acudieron en masa para mirar. Jaune esperó a que terminaran de jadear y agarrar antes de que él viniera. Entradas para el concierto final de Weissschnee. Jaune leyó en voz alta. Esto debe haber costado algún gravamen serio. Por mucho que no la hubiera reconocido originalmente, Weiss había sido un pequeño prodigio famoso, y por algo más que su apellido. Ahora que lo pensaba, nunca la había escuchado cantar. Pedirle que lo hiciera en Beacon habría sido una propuesta arriesgada. Conozco a alguien que fue capaz de hacerme un favor, sonrió Nicholas, salvó al hermano del dueño del lugar hace un tiempo y estaba feliz de venderme 10 boletos por el precio de 5. Juniper se inclinó para presionar un beso en los labios del hombre, la tercera a la 11ª rueda en la habitación, gimiendo y mirando hacia otro lado. Incluso 5 entradas, sin embargo, eso debe haber costado mucho gravamen, más aún si se anunció públicamente como su último concierto. La conexión era obvia, esto fue para celebrar su recuperación y quería ser músico. Weiss era un músico de su edad que había triunfado. Habían derrochado todo esto en algo que pensaban que le gustaría. Algo que podrían hacer para ayudarlo e inspirarlo. Siempre quise escucharla cantar, Jaune sonrió ante los boletos. Podía escuchar su alivio en la forma en que ambos se relajaron. Y podía imaginar la pequeña sonrisa que compartían entre ellos, felices de haber podido hacerlo sentir mejor. No era una mentira de todos modos, siempre y cuando esto no tuviera nada que ver con ser una cazadora, y claramente no lo era, en realidad sería genial ver cómo sonaba. Además, no era como si realmente fuera a estar cerca de ella, la sala de conciertos estaría llena. Sería uno entre decenas de miles de rostros. ¿Cuál era el riesgo? Esto va a ser jodidamente increíble. Hazel vitoreó, ignorando las reprimendas automáticas de Juniper y Sapphire. Vale es como, el lugar para estar. Al parecer, Hazel había notado la mirada que su madre le estaba dando. Entonces, ¿cuándo es el concierto de todos modos? La mano de Jaune se movió para robar el boleto de la mano de Coral, leyendo los detalles mientras intentaba arrebatárselo. Este fin de semana. Mañana. Eso no dejó mucho tiempo para ningún tipo de preparativos, aunque tal vez eso fue lo mejor. De esta manera, al menos entrarían y saldrían antes de que Beacon comenzara. Nos reservé en un tren de pasajeros mañana, dijo Nicholas, nos llevará por la mañana y estaremos en Vale después de un viaje de 3 horas. Desde allí tendremos tiempo para llegar al hotel, encontrar nuestras habitaciones y prepararnos. El concierto será esa noche, luego tendrás que explorar Vale al día siguiente como desees. Oh, Dios mío, tenemos que visitar la biblioteca. He oído que Aobe. El museo es famoso por. Mira cómo es el club y. Jaune, la voz de Amber desvió su atención del grupo de chicas discutiendo sus planes. Su hermana menor ya no era tan linda e inocente, de hecho, estaba empezando a parecerse un poco más a Juniper. No estaría golpeando a los chicos con un palo, necesitaría una palanca. Tenemos que visitar la sala de juegos en Vale, imagina todos los juegos. Me alegra ver que algunas cosas nunca cambian. El tren se sacudió mientras corría por las vías, sacudiendo los vagones casi rítmicamente. Un cachún constante, cachún que fue sorprendentemente relajante una vez que te acostumbraste. Nicholas nunca había viajado en tren mucho antes, la mayoría de los cazadores necesitaban ser enviados a toda prisa, por lo que usaban bullets. También fue divertido ver a sus hijas alternar lugares en las ventanas, mirando el paisaje mientras pasaba zumbando. Los árboles rojos nativos de Foreverfall siempre fueron una vista hermosa, a pesar del peligro que también presentaban. Todavía, en una vasta pieza de metal que se movía a gran velocidad a través del paisaje, no era como si los Grimm tuvieran tiempo suficiente para localizarlos.
y se compadeció de cualquiera que intentara pararse en las vías para detener el tren. ¿Dónde está Jaune?, preguntó su hermosa esposa, cortando su reflexión mientras miraba hacia su izquierda. Espera, no se había sentado allí. Lo vi hablando con una chica joven en el pasillo, informó la vendera amablemente. La cabeza de Nicholas cayó en sus manos cuando los dientes de su esposa comenzaron a rechinar. Maldita sea. Barra. Tu cabeza está en las nubes, criticó su compañero, envainando lentamente su hoja carmesí mientras los droides SDC a su alrededor caían muertos. El viento de los bosques cercanos azotaba su cabello, trayendo consigo el aroma de la naturaleza teñido por el polvo derramado y el petróleo. Mejor tráelo de vuelta a Remnant mientras estamos en el trabajo. No esperó su respuesta cuando se dio la vuelta, saltando unos vagones más profundamente a través del tren. Nunca la esperó. Adán estaba cambiando. ¿O era ella la que estaba cambiando? Ya no era tan fácil de entender. Estoy bien, mintió Blake Belladonna mientras alcanzaba a su compañero, corriendo junto a él mientras irrumpían a través de un droide de defensa y la puerta que estaba protegiendo. Otro vagón de transporte, lleno de contenedores metálicos etiquetados. Polvo, el combustible mismo para la economía, la maquinaria e incluso el armamento. Pero más que eso, esto fue polvo extraído por sus hermanos oprimidos. Fauno había sufrido y tal vez incluso murió por esto. ¿Destruirlo los reivindicaría? Blake no estaba tan seguro, pero enviaría un mensaje a la COSUDE. No importa lo mal que se estén poniendo las cosas, no puedo discutir con los resultados. La COSUDE nunca les había prestado atención antes, que era un grupo de animales descontentos en armas, para una compañía tan poderosa como ellos. Incluso si odiaba la dirección en la que iban. Valió la pena hacerse notar, ¿verdad? Ser temido. Estén atentos, ordenó Adam mientras entraba en la habitación, con una hoja larga moviéndose de izquierda a derecha mientras acechaba hacia el centro de la habitación. Todo el marco del vagón se sacudió cuando el tren retumbó a través de las vías, pero para los combatientes entrenados como ellos no era nada. Mira la puerta mientras Sus palabras se cortaron cuando un sonido vino de cerca. Blake se apresuró a pararse junto a Adam, Gumball Shroud en forma de pistola, mientras apuntaba hacia algunas cajas cercanas. El sonido inconfundible de algo arrastrando los pies detrás de él, demasiado grande para ser un simple roedor. Demasiado orgánico para ser un robot. Sal de aquí y podría ser misericordioso, llamó Adam. Las orejas de Blake se crisparon mientras mantenía su arma entrenada en los contenedores, lista para disparar si el arma de un soldado aparecía por encima. O tal vez incluso un Green que había logrado saltar al tren. Incluso podría ser una mujer desnuda. Lo siento, gritó la niña mientras aparecía detrás de las cajas, sin vestir una puntada de ropa, sino sosteniendo algunos artículos arrugados de tal manera que ocultaba sus pechos y entrepierna. Baja, con cabello castaño mousse y ojos grises, no podía haber tenido más de 20 años, y claramente no era ni soldado ni Green. Guay, Adam hizo agarrar a la mujer y detenerla, solo para que sus manos se congelaran cuando se dio cuenta exactamente de lo que eso significaría agarrar. Ese pequeño momento de conmoción le dio a la mujer la oportunidad que necesitaba de alejarse. Ninguno de los dos hizo seguir. No es que Blake lo hubiera hecho de todos modos. La niña probablemente no estaría dispuesta a hablar sobre lo que había hecho, y no era como si ninguno de ellos se quedara para ser arrestado de todos modos. Que el colmillo blanco había hecho esto sería obvio. Bueno, tosió Blake, sintiendo una pequeña sensación de incredulidad divertida a pesar de la tensa situación. Sin mencionar la mirada nerviosa en el rostro de su pareja. Por lo menos, ayudó a calmar sus nervios deshilachados, no puedo decir que esperaba eso. Malditos humanos, Adam no pareció ver la comedia, ¿por qué no la detuviste? ¿Por qué no lo hiciste? Blake respondió. La boca de Adam se abrió y luego se cerró, antes de mirar hacia otro lado con un gruñido amortiguado y envainar su espada. Blake suspiró mientras hacía lo mismo con Gumball Shroud, apoyándose contra un contenedor cercano mientras colocaba algunos paquetes a través del carruaje. Érase una vez Adam Tauro se había reído y bromeado con los mejores de ellos, incluso cuando los tiempos eran difíciles. Ella se perdió eso.
Esto destruirá el polvo, ¿verdad? Blake preguntó, observando cómo Adam ingresaba algunos códigos en el caso que tenía ante él. Ella confió en él para configurar el temporizador, como lo había hecho con los últimos carruajes por los que habían pasado. ¿Será más que suficiente para eso? Sí. Sonó divertido, lo que hizo sonar todo tipo de alarmas en su cabeza. Más que suficiente, ¿qué quiso decir con eso? Adán, te das cuenta de que los primeros vagones de este tren son para pasajeros, ¿verdad? ¿Qué pasa con todos los civiles? No podía pretender ponerlos en peligro. No cuando no tenían nada que ver con la opresión de la COSUDE. No cuando no estaban involucrados en nada de esto. Adam ni siquiera la miró cuando respondió. ¿Qué hay de ellos? Adam, no, Blake susurró, ya reafirmando su determinación. No puedes hacer esto, Adam. Sí, Adam, dijo una voz que decididamente no era la suya ni la de Adam, no seas un idiota. Blake se congeló. Adán, sin embargo, rugió en acción, arrancando su hoja de su envoltura con una poderosa escoria de acero. ¿Quién está ahí? Blake fue un poco más lento para reaccionar. En parte debido a la conmoción que estaba pasando al escuchar lo que Adam estaba dispuesto a hacer a todas estas personas inocentes, en parte a través de la conmoción general de que alguien había logrado acercarse sigilosamente a ella. Aún así, para cuando sacó a Gumball Stroud, la nueva figura se había revelado. Y Blake rápidamente buscó a tientas y dejó caer su preciada arma. Oh, por el amor de, Adam gimió, sosteniendo una mano contra su máscara. ¡Cúbrete!, gritó la niña mientras volvía a arrebatar la sábana santa de Gumball, tratando de ocultar el rubor en sus mejillas. ¿Qué demonios fue con esta misión? Al escucharla, el joven bajó las manos para cubrir su pene. Oí, manos en el aire. La espada de Adam se disparó, haciendo cosquillas en la parte inferior de la barbilla del hombre mientras las manos se levantaban hacia atrás. Los ojos de Blake se abrieron de par en par mientras apartaba la mirada de su paquete. Estoy recibiendo algunos mensajes contradictorios aquí, dijo el hombre. Con más calma de la que tenía derecho, dada la situación. A pesar de tener una cuchilla debajo de la barbilla, todavía la miró para levantar ambas cejas hacia Adam. No estoy armado, pero si no confías en mí, siempre puedes hacerme un registro desnudo. La hoja hizo clic cuando Adam llevó su otra mano a la empuñadura. Claramente preparado para perforar la garganta del hombre desnudo. Adam, no, dijo Blake de nuevo mientras empujaba su espada a un lado, y tú, cúbrete, por favor. Su compañero pelirrojo gruñó mientras golpeaba su espada en su lugar, pero al menos estaba a un paso del asesinato. ¿Cuándo se había vuelto tan violenta su pareja? Siempre había sido así. Wow, es una especie de, no. Y, por supuesto, había que. ¿De dónde vienes? ¿De dónde vengo? Esa chica, antes. La nariz de Blake se arrugó. Ella tomó mi ropa para protegerse cuando se fue. Creo que tu amigo mató el estado de ánimo. Bien, así que estaba atrapada con su compañero, que incluso ahora estaba armando una bomba que mataría a todas las personas en este tren, y a un adolescente desnudo que habían atrapado, fornicando con una chica en la sala de contención de polvo. Porque el carro de contención de polvo, de todos los lugares. Sal de aquí, le ordenó al idiota, apartándolo colocando una mano sobre su pecho. Ella mantuvo rígidamente sus ojos por encima de su cuello, incluso mientras trataba de ignorar su piel desnuda contra su palma. Esto no fue incómodo, trató de recordarse a sí misma. Olvida lo que viste y vuelve a tu carruaje. Sí, sobre eso, el hombre extendió la mano para cruzar los brazos. El ojo de Blake se torció peligrosamente cuando se negó a mirar hacia abajo. No tenía modestia alguna. No pude evitar escuchar a tu amigo decir algo sobre matar a todos en el tren. Voy a tener que decir que no a eso ya que mi familia está aquí. Blake, dijo el compañero llamado, ¿con qué estás perdiendo el tiempo? Él sabe nuestros nombres, mata al humano y termina con eso. Matar, él. Un inocente indefenso que estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Su único delito fue querer proteger a su familia. ¿Cómo podría Adam pedirle que hiciera algo así? ¿Cómo podría querer hacer algo así? Se suponía que eran revolucionarios que trabajaban por la igualdad, no monstruos.
También voy a tener que decir que no a eso, si no te importa. Deja de hablar, siseó Blake, tratando de alejarlo nuevamente. No estaba ayudando a calmar a Adam en lo más mínimo, o a ella, ahora que lo pienso, ya que una vez más sus ojos automáticamente miraron hacia abajo antes de recordar lo que no llevaba puesto. Basta de esto, suspiró Adam mientras presionaba el botón final. Fuertes pitidos anunciaron la cuenta regresiva del dispositivo cuando se giró y sacó su arma por última vez. Hazte a un lado, Blake, si no haces esto, entonces yo lo haré. Adam, por favor, pensemos en esto. No estoy seguro de estar listo para ser penetrado por algo tan grande y rojo, trató Blake de indicar al tonto suicida que se callara. ¿Qué pensaba que estaba haciendo antagonizando a alguien como Adam? Desafortunadamente, la adolescente no parecía entender el mensaje que estaba tratando de transmitir. ¿Crees que esto es una broma? Se rió el fauno pelirrojo. Creo que es una espada. También creo que está compensando algo. Sin embargo, no te preocupes, estoy segura de que cuando las luces están apagadas, algunas mujeres podrían confundirlo con lo real. Oh dioses, esto no estaba sucediendo, la mandíbula de Adam se endureció, una clara señal de violencia inminente, incluso cuando el hombre desnudo, que claramente no tenía armas, también se preparó. ¿Con qué pretendía pelear? Blake no quería saber. De cualquier manera, esto iba a ser un desastre absoluto desatado. Intrusos, identifíquense. Las palabras automatizadas cortaron la confrontación cuando 4 droides Schne diferentes finalmente los alcanzaron, irrumpiendo en la parte trasera del carruaje antes de apuntar armas hacia ellos. Adam Sked mientras se alejaba de ella y del extraño hombre, nivelando su espada hacia los robots. Blake no creía que se hubiera sentido tan aliviada de ver algo de la Kosude. Aprovechando la oportunidad para alejarse de Adam, se acercó a la persona que viviría otro día. Muéstrales tu boleto de tren, susurró, eso hará que se detengan y puedas escapar. El rubio se volvió hacia ella, con los ojos azules llenos de sarcasmo, ¿y dónde crees que estoy escondiendo eso ahora mismo? Mantuvo los brazos abiertos, permitiendo que su mirada ámbar vagara arriba y abajo, lo suficiente como para notar la falta de cualquier tipo de bolsillos cosidos en su piel. Ah, derecha. Bueno, este día había ido cuesta abajo bastante rápido. Eliminación de intrusos. Adam entró en acción, Blake en la persona a su lado. Se las arregló para derribar al civil a un lado antes de que el droide de seguridad pudiera dispararles. Los dos se estrellaron detrás de un contenedor mientras las balas rebotaban en el metal, las chispas ardían lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir el calor. Con una disciplina que habría enorgullecido a un soldado, logró ignorar el pene que asomaba a su mejilla y la ligera humedad en el suelo, que resultó ser donde los dos habían estado teniendo su pequeña cita. No lo pienses. Vamos, tenemos que salir de aquí. Él no se resistió, tropezando tras ella mientras ella lo arrastraba detrás de una cubierta, abriéndose paso lentamente a través de la habitación mientras Adam diezmaba a cualquier enemigo que alcanzara. Ella no podía estar aquí cuando él terminó, si lo fueran, entonces él mataría a este hombre, y ella perdería su única oportunidad de escapar. ¿Estaba realmente a punto de hacer esto? Después de haber pasado tanto tiempo para llegar a este punto, es posible que desee concentrarse. WHA. Blake jadeó cuando el hombre tiró de su cara hacia un lado justo a tiempo para esquivar un golpe del brazo de un robot que le habría quitado la cabeza. Si no hubiera hecho eso. Bien, lección aprendida. El medio del combate no era el momento adecuado para tener una crisis de identidad. La elección fue simple. Ponte del lado de Adam, y mira morir un tren lleno de gente inocente, o salvarlos, y dejarlo para siempre. La respuesta era obvia, pero eso no significaba que fuera fácil. Lo siento, Adam. Ya no puedo hacer esto. Este hombre rubio sería su primer acto de redención. La primera de muchas si se saliera con la suya. Trabajaría por la igualdad de la manera en que debería lograrse. Intruso, Gumball Sprout mordió el metal cuando una de las mascotas de la Kosude trató de impedir su camino. Las chispas volaron mientras caía silbando a un lado, los dos pasaron por encima de sus restos mientras Blake tiraba del adolescente hacia un lugar seguro. La puerta cedió cuando ella golpeó un hombro contra ella, sacando a los dos al aire fresco.
El viento por sí solo fue suficiente para que la puerta se cerrara de golpe detrás de ella, azotando mechones de pelo de cuervo a un lado mientras los árboles rojos se desdibujaban. Pero no había tiempo para disfrutar de las vistas. Tenemos que desacoplar los vagones. Le gritó al rubio, levantando la voz para que pudiera escuchar el ruido que hacía el tren. Quédate atrás mientras lo manejo. Ella no escuchó su respuesta mientras luchaba con la palanca. Esta era su última oportunidad de volver, para tomar el camino que Adán le había presentado. Tirar de él cortaría para siempre esos lazos, conviértela en una enemiga para aquellos a quienes una vez llamó amigos. Pero también salvaría muchas vidas, eliminando intrusos. Los ojos dorados se abrieron, mirando hacia arriba a tiempo para ver el cañón de un rifle apuntando a su cara, el robot negro mirándola. Sus labios se separaron, un grito a punto de desgarrarse, cuando su vida se apagó en un momento, antes de que pudiera intentar hacer lo correcto. Antes, con un zumbido gorgoteante, el rifle se sumergió. El robot cayó un momento después, deslizándose del costado del tren hacia los árboles. Blake no se movió por unos segundos más, todavía preguntándose cuándo su vida dejaría de parpadear ante sus ojos. Un par de pies descalzos estaban frente a ella, y fue el instinto lo que hizo que sus ojos se acercaran a su rostro. Rápidamente purgó de su mente la imagen de lo que había visto en el camino. ¿Cómo? El rubio sofocó un bostezo con una mano, la otra detrás de la espalda, y todavía no parecía querer cubrirse de ninguna manera. Acabo de meter la mano y presioné el interruptor de apagado en la parte posterior. Un interruptor de apagado, en la parte posterior. ¿Por qué no? No importa. El día ya era ridículo, no estaba segura de no despertarse en ningún momento para descubrir que todo era un caso de atún que se había disparado. No quería pensar en hombres desnudos, robots asesinos con interruptores en la espalda, o su muerte inminente, pero ahora evitada. En cambio, pensó en la palanca en su mano y en el sonido que hacía mientras tiraba de ella. Engranajes y molienda de metal, un fuerte ruido cuando algo se dio. Ante ella podía ver los ejes partirse mientras los vagones en los que estaban continuaban a la misma velocidad, pero la fricción y la resistencia del aire ejercían su peaje sobre los contenedores de polvo que quedarían atrás. Adam salió entonces, y por un momento, sus ojos se encontraron. No diré lo siento, ella trató de decírselo. Ella no le pediría perdón, tampoco creía que él se lo pediría. Tal vez su viejo amor la odiaría. Tal vez se sentiría traicionado. Ella solo esperaba que él lo entendiera, a medida que los últimos vestigios de su vida anterior iban a la deriva. Frío aquí, bromeó la figura a su lado, mis pezones son como carámbanos. Las palabras fueron suficientes para cortar sus pensamientos. Un claro recordatorio no solo de la temperatura, sino del hecho de que los dos estaban parados afuera en un punto donde dos vagones de tren habían sido desacoplados. Dos vagones de tren que realmente no deberían haber sido desacoplados, cuando sin duda el conductor ya se había dado cuenta, y estaba enviando a la seguridad para echar un vistazo. También le recordó que su nuevo compañero estaba completamente desnudo, y ahora estaba directamente detrás de ella. Blake abrió la puerta mientras entraba en el vagón de pasajeros más cálido, confiando en que el idiota lo seguiría. Ella no quería oír hablar de sus pezones, su pene, ni de él en absoluto, maldita sea. Este fue el momento más importante de su vida, el punto de cambio que determinaría su futuro. Lo siento, interrumpí un momento existencial allí. Mi mal, los ojos amarillos se entrecerraron mientras ella lo miraba. Eso fue demasiado específico para ser accidental, en realidad se estaba burlando de ella, no. Un tonto desnudo que casi había sido eviscerado, se estaba burlando de ella. Mira, ella luchó por una palabra para expresar lo que pensaba de él, pero no pudo encontrar una, tú. Esto no sucedió, ¿de acuerdo? Ahí fuera, nada, joven. Casi siseó una voz femenina. Los ojos de Blake se abrieron, al igual que el azul del chico con ella. Ella no dejó de notar que era la primera vez que él había mostrado un miedo real, pero podía perdonar eso, porque la mujer ante ella se veía bastante aterradora. Hola, mamá. Este era su. Así que eso significaba que las otras chicas estaban detrás de ella, todas con diversos grados de cabello rubio. Mis ojos.
gritó una niña, levantando los brazos ante sí misma. ¿Dónde está tu ropa? Hermano, otra suspiró, masajeando el puente de su nariz. La mente de Blake zumbaba en busca de una excusa, por una razón. Cualquier cosa que pudiera decir para evitar la pregunta obvia de por qué había estado en el área restringida y como definitivamente no era una terrorista, a pesar de ser un fauno y estar armada. Pero la oportunidad nunca llegó. En cambio, la mujer mayor se acercó para agarrar al hombre que había rescatado por el codo, tirando de él hacia el grupo de rubias. Algunas de las chicas hicieron ruidos de disgusto mientras retrocedían, tratando de no tocarlo. Uno más alto empujó algunos jeans en sus manos cuando comenzó a vestirse en medio del pasillo. Para la mente medio rota de Blake, ella notó que todavía no parecía demasiado preocupado. Incluso cuando había gente mirándolo desde habitaciones cercanas. ¿Y tú?, siseó la mujer, volviéndose hacia Blake esta vez y agarrándola por el hombro. Cada músculo del cuerpo de la niña se tensó mientras se preparaba para liberarse, huir y escapar, arrojarse del costado del tren. Al menos haz que mi hijo trabaje para eso la próxima vez. Lo juro, nunca hicimos esto en mi día. Y un segundo después se habían ido, dejándola sola en el pasillo. Esperar, esa mujer acababa de acusarla de... ¿Qué demonios es con hoy? Y estamos pidiendo a cualquier pasajero que haya notado algo sospechoso o inusual que se presente, dijo el hombre uniformado a la gente reunida. Blake se escondió cerca de la parte posterior del grupo, el arco de Gumball Sprout se envolvió alrededor de sus orejas. Maldita sea, por supuesto, el conductor había notado que los autos estaban desacoplados, y sin duda había hecho sonar la alarma para que hubiera agentes de la ley esperando en la estación. Esto fue malo. Podía abrirse paso, escapar a las abarrotadas calles de Vale, pero eso la dejaría perseguida y sola. No podía regresar a Mistral, no cuando el colmillo blanco era más fuerte allí. Atlas también estaba fuera de escena, principalmente debido a la COSUDE, y Blake odiaba la arena, pero sería preferible a la cadena perpetua, o algo peor. Los ojos dorados se tensaron mientras trataba de elegir al chico de antes. Con todo el caos y la vergüenza de lo que había sucedido, en realidad no lo había mirado demasiado bien. Al menos no su cabeza, el primero, eso fue. Pero en cualquier momento él daría un paso adelante y la sacaría, por supuesto que lo haría. El hecho de que ella le hubiera salvado la vida no importaría. No cuando ella también había sido la que lo había puesto en peligro en primer lugar. Era una terrorista, un fauno, esas eran razones suficientes para un ciudadano respetuoso de la ley. Fue solo cuando sintió que alguien la miraba fijamente que finalmente lo encontró. Solo para ver el azul aburrirse en ella con una intensidad que podía sentir a pesar de la distancia entre ellos. Cualquier duda huyó en un instante, que podría no haber recordado, de alguna manera, que podría haberla confundido entre la multitud. Él la estaba mirando directamente, y él sabía muy bien quién era ella y lo que había hecho. Las manos de Blake se apretaron en puños, las piernas se tensaron mientras se preparaba para correr. Y entonces... miró hacia otro lado. Nadie. El soldado sonaba aburrido, sosteniendo un portapapeles frente a él. Pasó otro minuto, otros 60 segundos de tensión se amontonaron sobre ella. Gracias entonces por su cooperación, es más que probable que los terroristas escaparon al bosque. Por favor, sea sobre su día y bienvenido a Vale. Ella estaba en... pero ¿cómo? ¿Por qué? Blake mantuvo sus ojos firmemente fijos en el suelo mientras pasaba por el puesto de control, mitad por genuina confusión, mitad para evitar que sus distintivos ojos amarillos llamaran su atención. Pero a medida que la multitud se extendía y la renegada fauno se encontraba en las calles de Vale, se vio obligada a aceptarlo. Ella era libre. Ella lo había hecho, ella había salvado todas esas vidas. Se sentía bien. Y cuando la niña fauno se derritió entre la multitud, la elección de qué hacer por el resto de su vida fue respondida. Nunca notó que un par de ojos azules la miraban y ahora estás solo, Aune reflexionó. La niña se escabulló en la oscuridad, escondiéndose entre multitudes de peatones mientras escapaba. Entrometido, no había querido hacer eso. Pero cuando estaba su familia en juego, no iba a correr riesgos.
Black hacía esto sola todo el tiempo, o eso escuchaba, pero siempre había existido la pequeña posibilidad de que ella hubiera fallado. Jaune no estaba dispuesto a apostar a su familia en eso, habría luchado contra Adam antes de que eso sucediera. Y es casi seguro que murió por ello. Pero esta sería la última vez. No iba a involucrarse con todos, esto fue solo mala suerte. Algo que había tenido que hacer para proteger a su familia. No había forma de que pudiera cambiar de opinión ahora de todos modos, ni siquiera entrar en Beacon sin documentos falsificados. Estaba más débil ahora de lo que había estado por Dios sabe cuánto tiempo. Incluso si tuviera un cambio repentino de corazón, ni siquiera sería lo suficientemente fuerte como para cambiar nada. Esto fue lo mejor, para todos. Jaune, la voz de Juniper cortó sus pensamientos mientras ella se giraba para agarrar su brazo. Él hizo una mueca mientras ella miraba la desagradable herida en él, que goteaba lentamente sangre en el suelo. Se estaba cerrando, el aura se tomaba su tiempo sellando la herida. ¿Qué causó esto? ¿Qué pasó? Lo retiró con una pequeña sonrisa, una risa baja se le escapó mientras miraba hacia donde había visto por última vez a su viejo amigo. Oh, miró hacia el cielo, encontré un pequeño gatito en problemas y tuve que meter la mano en una maquinaria para ayudarlo. Buena suerte, Blake. ¿Es eso un eufemismo para algo? Juniper gruñó, espera, Kit, Puss, por amor a, no quiero escuchar nada sobre los juegos sexuales desordenados que estabas jugando. Maldita sea, Blake. Oh, hola Blake, me pregunto si alguien vio venir esto. No debería necesitar decir esto por cierto, pero lo haré, en caso de que la gente de alguna manera tenga la idea equivocada. Blake no está en lujuria por Jaune, tampoco su sonrojo y sonrojo eran un signo de atracción. Sé que en muchos fics rubor igual amor, pero aquí ella estaba simplemente nerviosa y desprevenida por la desnudez de Jaune. Nada más. Y, por supuesto, hay una gran diferencia entre leer obscenidad y correr con un tipo cuyo pene se agita entre sus piernas. Además, sí, aquí viene uno de los primeros puntos en los que puedo imaginar completamente a alguien diciendo plot hole, explica las razones en un punto en el que realmente lo he hecho a propósito. No es un agujero de la trama, tiene razones que tendrán sentido mucho más tarde. Me alegra ver que a la gente le gusta la ficción, estoy haciendo todo lo posible para tomar lo que podría ser una premisa cansada, viaje en el tiempo, y darle un poco más de vida, específicamente sin convertir a Jaune en una especie de edgelor o personaje irreconocible. Estoy trabajando para mantenerlo en el personaje y tan creíble como sea posible. Notas de beta. Tonto de la universidad. Consejos y sugerencias beta, MK2. En mi opinión, hay dos roles principales para las betas en la escritura. Hay betas mecánicas, que se centran en la mecánica de una historia para asegurarse de que se lee bien, puntuación, gramática, ese tipo de cosas, pero no cuestionan la premisa de la historia en sí. Luego están las betas de musas, que ayudan a desarrollar ideas, desarrollar temas y tienen la responsabilidad de ayudar a mantener una historia en el buen camino si ven algo que se siente mal. Entonces, ¿qué debe hacer una versión beta cuando su recomendación es rechazada? Mantén la calma, cebollino, pero recuerda siempre de quién es la historia. Sugerencia, no la beta. Puede que te sorprenda, pero Coeur y yo no siempre estamos de acuerdo. De hecho, acabamos de tener nuestro primer desacuerdo significativo sobre NTTF. La causa puede parecer trivial, honestamente se trata de cuánto tiempo de anticipación comienza este capítulo desde Beacon, pero nuestros argumentos en apoyo de nuestras posiciones, se rechinaron los dientes, se escribieron miles de palabras y se consideraron ensayos de contraargumentos. Cualquiera que haya estado en una discusión sobre ficción sabe lo apasionada que puede ser. Así que nos detuvimos. No lo dejamos correr, pusimos el desacuerdo en contexto, y al final acordamos estar en desacuerdo. Cuando eres una versión beta, eso es lo que debes estar preparado para hacer. Incluso si crees que tienes razón, siempre debes recordar que no es tu historia. Le doy a Coeur mis pensamientos, y Coeur ha recibido mucha información de ellos, más de lo que espero cualquier negocio. Pero al final del día, mi consejo es solo eso, consejo, y Coeur es libre de tomarlos o rechazarlos como mejor le parezca. Incluso si ayudé a desarrollar la idea de la historia, no es mi historia.
La historia pertenece a la persona que la escribe, y si la beta está tan segura de que es mejor, puede escribirla él mismo. Pero no vale la pena pelear seriamente. A veces tienes que tomar una posición por la calidad y dar a conocer tu posición. Cuando lo haga, asegúrese de que puede apoyarlo con calma y racionalmente hasta los puntos de los argumentos de apoyo. Pero recuerde mantener la perspectiva sobre lo que es importante, para que pueda saber cuándo no se requiere tal posición. Puede ser que tenía razón y los críticos comentarán lo que pensé que era un sentimiento molesto no está bien. Podría muy bien ser que estaba totalmente equivocado y a nadie le importará. Pero ¿sabes qué? Ninguno de nosotros gana de ninguna manera, porque no es una competencia entre nosotros. Es una colaboración entre un escritor y una versión beta. Así que jóvenes escritores, tomen eso como su consejo sobre cómo manejar los desacuerdos de una manera madura. Y betas, conoce tu lugar. P.C.F. Adición de Coeur. Palabras verdaderas. También recuerde que ambas personas son humanos y, por lo tanto, propensos a errores, arrebatos emocionales y pasión. El autor puede sentirse tan apasionado por una pieza que se niega a cambiar un aspecto, mientras que la versión beta podría considerarlo un error tonto. El truco está en encontrar un equilibrio. No todos los cambios son una buena idea, y a veces pueden tener efectos en cadena que debilitan una idea central que el autor tiene para mucho más tarde. Próximo capítulo, 29 de abril. com/Coeur